quiero hablar de una palabra que tenía guardada desde hace un tiempo. Se llama la responsabilidad individual que tiene cada uno, porque nosotros los creyentes y el ser humano hereda una naturaleza caída. ¿Ve? Y nosotros tendemos a echarle las culpas a otras cosas, aún hasta al diablo. ¿Ve? O sea, una de las cosas más importantes en la vida es asumir la responsabilidad personal de las cosas que nos pasan. Cuando una persona asume su responsabilidad, madura y crece. Cuando no la asume, cuando culpa a otra cosa, aún al diablo, no crece. ¿Ve? A veces podemos decir, no, fue que se me metió el diablo. Y te voy a decir una cosa. Antes del diablo está la carne. El diablo no trabaja sin la carne. Se necesita la carne en primer lugar. ¿Ve? En este caso, en esta palabra que leí, en Génesis 3, 12 y 13, mira cómo dice. El hombre respondió porque habían pecado y Dios le hace la pregunta, tanto el hombre como la mujer. Y el hombre responde, la mujer que me diste. ¿Qué vemos ahí? Que está culpando a la mujer y no está asumiendo su responsabilidad. ¿Sí me entiende? Eso lo heredamos nosotros hasta hoy. Eso es la naturaleza pecaminosa. Es increíble. Hasta hoy, usted ve una persona, cualquier persona, diciendo que la culpa es de otra persona. ¿Ve? Claro, hay cosas que pasan que la culpa la tiene otra persona. Pero siempre va a haber, en las situaciones que vivimos, esa ley de responsabilidad individual. ¿Sí me entiendes? Siempre va a pasar. Y si tú no lo entiendes, yo te lo voy a explicar esta noche. Vamos a ver en el versículo 13 lo que dijo la mujer, lo que dijo el hombre. Entonces Jehová dijo a la mujer, ok, vamos a ver el versículo 12. El versículo 12 otra vez. La mujer que me diste, o sea, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer y a Dios. Es tremendo, ¿verdad? La mujer que me diste. A mí eso me ministra mucho, ¿verdad? Que nosotros pensemos que la culpa la tiene hasta Dios. ¿Ve? ¿Cómo hizo Adán para pensar eso? Era que había entrado el pecado. ¿Ve? Había entrado el pecado en el hombre. Y el pecado es la naturaleza pecaminosa. Cuando la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿por qué lo dice? Por eso. O sea, usted no puede decir, yo no tengo pecado. Sí tiene. La naturaleza caída. Ahora, nosotros somos santos posicionalmente. Posicionalmente tenemos una santidad comprada por la sangre de Cristo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende esto? Ahora vamos a ver la mujer. En el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Le echó la culpa al diablo. ¿Ves? Y le voy a decir algo. Muchos de nosotros, creyentes en Cristo, tenemos esta conducta. ¿Ves? ¿Y cuál es el problema de esta conducta? No asumir la responsabilidad individual. Entonces, ¿qué pasa con eso? No crecemos.
¿Ve? Por eso, yo en mi relación con Dios, siempre me pregunto, ¿dónde me equivoqué yo? ¿Qué error cometí yo? Claro, eso no significa que uno no confronte algo y que cada uno tenga una responsabilidad en las cosas. ¿Sí me entiende? Ahora vamos a ver en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque yo le digo una cosa, yo mismo he visto, por ejemplo, el otro día, escuché una conversación de unos hermanos, yo iba caminando y una hermana le decía a un hermano, no hombre, ese diablo, no pude ir para el culto, porque me puse a hacer unas cachapas, ese diablo no me dejó ir para el culto. Entonces yo dije, oye, ya va, echó la culpa a las cachapas y al diablo. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, primeramente, ¿cuál es la primera fuente de tentación? En Santiago 1, voy a ir rapidito, 13 al 15, dice así. Escucha bien, ¿cuál es la primera fuente de tentación? Vamos a verlo, Santiago 1, 13 al 15. La Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo ahí? El problema es la concupiscencia. ¿Ve? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo? La primera fuente de tentación es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza caída de la carne. Y vamos a ver rápidamente el Marcos 7:21. Mira cómo dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué vemos aquí? El origen. Un día yo iba caminando por aquí por la Isabelica y el Señor me trajo esa palabra, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y el Señor me dijo, ahí está el origen. Entonces de dentro de uno es que salen las cosas. ¿Ve? Y esa palabra combina que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué estamos viendo? Que la primera fuente de tentación es la concupiscencia. Y vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21. Ahí dice, manifiestas son las obras del diablo. ¿Cuál es que dice ahí? ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo esta noche? Sí están conmigo, ¿verdad? Manifiestas son las obras del diablo. ¿Qué dice? De la carne. Y entonces empieza a nombrar cada una de las manifestaciones de la carne. Entonces vemos, mis hermanos, que la primera fuente de tentación es su carne. Es la concupiscencia. Y la segunda fuente es el diablo. Porque el diablo es llamado el tentador. En Mateo 4, 3 y 4 dice así. Vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y vemos la respuesta de Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vemos que vino a Jesús el tentador. Entonces la segunda fuente es el diablo. Porque el diablo va a trabajar con la carne. ¿Ve? O sea, antes del diablo está la carne. Nunca el diablo va a trabajar solo. El diablo va a trabajar con tu concupiscencia. Entonces, la forma que un creyente puede realmente vivir en santidad es yendo a la fuente primaria, que es la concupiscencia. Sin culpar a nadie. Claro, cada uno tiene responsabilidades. Yo le decía a alguien, mira, si tú cometes un pecado,
y en ese pecado te dañas tú mismo, o sea, no dañas a otro, bueno, quizás el pecado se amortigua. Pero cuando tú cometes un pecado que daña a otro, es diferente. ¿Ves? Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de pecar. Y como lo dije la semana pasada, y de las malas decisiones. Porque las malas decisiones traen consecuencias y el pecado también. Y yo le decía a alguien que cuando uno pecaba, inmediatamente Dios te perdona. El perdón de Dios es inmediato cuando tú confiesas el pecado. Pero la consecuencia queda. Y ahí es donde, oye, uno tiene que tomar conciencia de las cosas. ¿Verdad? Entonces vemos que la segunda fuente es el diablo, que es llamado tentador, pero el diablo trabaja con la carne. Y el diablo es externo. Porque si eres hijo de Dios, el diablo no te puede tocar. Pastor, según lo que dice la Biblia, a un hijo de Dios, el diablo no lo puede poseer. Y vamos a verlo aquí en la Biblia. O sea, según la Biblia, un cristiano no puede ser poseído. Puede ser atacado externamente, pero no poseído. Según la Biblia. ¿Ve? Lo que me dice a mí la Biblia. ¿Verdad? Y yo me guío por la Biblia. ¿Ve? Porque la Biblia es Dios. Dios mismo. Y vemos en 1 de Pedro 5:8, donde dice que el ataque del diablo es externo. ¿Por qué no te puede tocar el enemigo y meterse dentro de ti? Porque tienes la simiente de Dios. Estás sellado por el Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios. Y el diablo, la Biblia dice, conoce Dios los que son suyos. Y vemos que dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿dónde anda el diablo? Alrededor. ¿Ve? ¿Qué significa? Es externo. ¿Ve? Ahora, los que son de él, los que están bajo la potestad de las tinieblas, son de él. Son llamados hijos de desobediencia. Y están bajo la potestad del príncipe del aire. Pero nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos me entienden? Esto es como un estudio. Ahora vamos a ver aquí las dos formas. Y vamos a verlos en Hechos 5, 1 al 4. Vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí le está diciendo, ¿por qué permitiste que Satanás hiciera eso? ¿Ve? O sea, estaba hablando de la responsabilidad de cada uno. Pero lo que más me llama la atención es el versículo 4. Que mira cómo dice. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aquí está la responsabilidad. ¿Sí me entiende? Por una parte le habla del diablo, pero después en el versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué está hablando? Ley de responsabilidad individual. Ok, vamos a ver. Vamos a ver en Lucas 22:3. Vamos a ver el caso de Judas. Yo predico rápido, pero espero que al terminar todos entiendan la palabra que estoy predicando. Sí, ¿verdad? ¿Van entendiendo? En Lucas 22:3 dice así. Y entró Satanás en Judas. Algún predicador X dijo, Judas no se arrepintió, Judas era del diablo. ¿Ven?
Jesús en Juan 8 le dice a unos judíos, vosotros sois de su padre el diablo, por eso no me oyen. Hay personas que son del diablo. Yo me recuerdo que yo iba en una camioneta y decía uno, ya va a ver, y nombró un presidente que se murió. Cuando lo vea allá en el infierno, porque yo me voy para allá también. Y yo decía, ¿cómo una persona puede hablar así? ¿Ven? Ya los pocos golpes con grosería, los pocos golpes que le voy a dar al presidente que se ha muerto, que se murió aquí en Venezuela. Ok. Y aquí dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Por qué entra en Judas? Y lo poseyó. Vamos a ver Juan 6:70, lo que dice. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Entonces, ¿qué dice ahí? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo se explica que un predicador famoso dijo, Judas no se arrepintió? ¿Cómo se va a arrepentir? Él estaba destinado para traicionar a Jesús, porque era del diablo. ¿Cómo se imagina usted que tenía a Jesús al frente de él, al lado de él, y no se arrepintió? ¿Ven? ¿Sí me entiende? Es diferente. Pero vamos a ver, entonces vemos que Judas nunca se arrepintió, nunca fue regenerado. Pero vamos a ver el caso de Pedro en Lucas 22:31. Mira cómo dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Que el diablo le pidió permiso a Jesucristo para zarandear a Pedro. ¿Qué está diciendo? Pedro se había arrepentido en la pesca milagrosa. Cuando él vio a Jesús hacer el milagro, dijo, Señor, y se olvidó de los peces. ¿Sí me entiende? En ese momento Pedro se convirtió. ¿Cuántos me entienden? Y vamos a ver en 1 Corintios 6:20. Y bueno, ya casi estoy terminando porque esta predicación es corta. Pero espero que esté llegando. Lo que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Cristo, hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Eso es lo que dice la palabra. Según la palabra, un creyente no puede ser poseído. Puede ser atacado externamente. Pero lo que tenemos que saber, lo más importante en esta noche, que la primera fuente de tentación no es el diablo, es la concupiscencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese caso? Cuando Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué hacer? Cuando la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Ven? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. En Mateo 26:41, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que tener una vida de oración. En este tiempo, ahorita estamos en diciembre, ¿cierto? Hoy es 29 de diciembre. Y en diciembre algunos se distraen. ¿Ven? Se distraen algunos. Algunos creyentes se distraen. Yo les voy a decir algo. Yo el 24 me estaba comiendo una hallaca y algo que preparó mi familia. Un asado, una hallaca. Por cierto, yo aproveché para pararme delante de toda mi familia y predicarle a Jesucristo. Decirle, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
y toda mi familia estaba en silencio escuchándome. Y en ningún otro hay salvación. Y les hablé del perdón. ¿Ve? Porque hay un miembro de mi familia que no perdona a una persona que está cercana a él. Y yo les hablé del perdón. Y yo le dije a mis hermanos y a mi familia, yo odié a mi papá. Yo odié a mi papá. Y el Señor me enseñó a mí a perdonar, a olvidar, a perdonar. Pero le digo una cosa, el 25 estaba haciendo mi devocional. Y no es que yo sea un súper espiritual. Escúcheme, yo no soy súper espiritual. ¿Ve? Simplemente entendí algo. Yo necesito que Dios esté conmigo. Yo entendí que la carne es débil. Eso fue lo que entendí. Que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces yo tengo que ser un hombre de oración. Tengo que ser una persona ahorita. El 31 también. Voy a estar con mi esposa. Por cierto que cada día está más bonita. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dios me dio la bendición de tener una esposa más joven que yo. Amén. Aunque yo también me veo joven. Y ahora me puse los zapatos de goma. La pastora me dijo que pusiera zapatos de goma. Por primera vez en mi vida, tengo 23 años como pastor, primera vez en mi vida que estoy predicando zapatos de goma. ¡Ay! Estoy en pecado. ¿Verdad? Entonces, es tremendo, ¿ves? Porque la Biblia dice que el hombre casado... ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el hombre casado está pendiente de las cosas del mundo, de cómo agradar a la esposa. Es una palabra que está en Corintios. Y de repente entonces uno usa un perfume y no es que tanto que le guste a uno, sino que le guste a la esposa. Pero para no desviarme, estoy hablando de la oración. Entonces el 1 de enero, no que yo sea súper espiritual. El 1 de enero voy a hacer mi devocional. El 2 de enero también. El 3 de enero también. El 4 de enero. El 5 de enero. ¿Por qué? Porque yo necesito a Dios. ¿Cuántos me entienden? Qué importante es orar. Velar y orar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución del problema si la fuente primaria de tentación no es el diablo? El diablo está esperando que tú no ores. El diablo está esperando que tú no busques a Dios. Porque Él anda alrededor buscando a quien devorar. Y si no resistimos firmes en la fe, si no oramos, Él nos va a engañar. Y el corazón también nos va a engañar. Y ese es el pecado, que es un engaño del corazón. ¿Cuántos me entienden? Entonces yo necesito orar. Necesito orar. Velad y orad, que no entréis en tentación. La carne es débil. ¿Aló? Segundo, tengo que ir a ver. Santiago 1:12. ¿Sabes? Tengo proyectos para el 2024 con mi vida. Hay áreas en mi vida que me faltan todavía. Hay unas cosas que he desarrollado. Porque mira, alguien dijo, siembra un pensamiento y recogerás una acción. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás tu carácter. Y cuando tengas tu carácter, recogerás tu destino. Lo repito, siembra un pensamiento y recogerás una acción. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás tu carácter. Y cuando tengas tu carácter, recogerás tu destino. Hay áreas en mí que todavía me falta trabajar. Y quiero perfeccionarlas en mí. Y dice la palabra en Santiago 1:12. Dice así: bienaventurado el varón o la varona que soportan la tentación,
Porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Bienaventurado que feliz. ¿Qué está diciendo? Que la santidad es la felicidad. Y el pecado es la desgracia de la humanidad. ¿Qué está diciendo? Cuando tú soportas la tentación, se está formando en ti el carácter de Cristo. Porque la tentación es usada por Dios. No te ha sobrevenido ninguna tentación humana. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación te da la salida para que puedas soportar. La salida de Dios es la gracia de Dios. La salida de Dios es la oración. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender tanto la oración como el carácter de Cristo en nosotros. Porque te voy a decir una cosa. De repente alguien puede decir, no, la visión de la iglesia es que vuelen. Y que vuelen como Superman. Y la otra iglesia tiene la visión de volar como el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado no vuela. Pero te voy a decir algo. Realmente la visión de Cristo en ti es que Él se forme en ti. Esa es la visión. ¿Qué es un discípulo? Un creyente donde Cristo se está formando. Eso está en Romanos 8, 28 y 29. Entonces la palabra dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Soportar la tentación. Tantas tentaciones que hay. ¿Ves? Tantas cosas que hay. Por último, Colosenses 3:5 en adelante. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Vamos a verla en la Nueva Versión Internacional. Dice así, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Ahí no dice, haz morir al diablo. No dice. ¿Qué está diciendo la palabra? Hagan morir lo propio de la naturaleza terrenal. ¿Cuál es la naturaleza terrenal? La naturaleza caída. Ahí está. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, las cuales es idolatría. 6. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Mire, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de Cristo. ¿Cuántos me entienden? Ya casi estoy terminando ya. Yo no sé por qué cuando digo que casi estoy terminando, no vienen. Este es el último servicio del año. Y tenemos que estar claros. ¿Cuántos están claros? ¿Cuál es la primera fuente de tentación? La carne. Y para vencer la carne, mis hermanos, hay que orar. Hay que meditar la palabra. Hay que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Hay que hacer morir lo terrenal. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor.